Damos inicio entonces al conversatorio entre Adriana Puigros y Estela Díaz. Ellas no necesitan mucha presentación, pero la vamos a hacer un poquito breve. Adriana es doctora en pedagogía por la Universidad Autónoma de México, es escritora de más de 30 libros en autoría y coautoría sobre temas de pedagogía y educación. En este caso más me interesa destacar su rol como militante política, militante sindical, ha sido secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación, ha sido convencional constituyente, 2 veces diputada de la Nación, ha sido directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y en ese rol nos interesa también conversar hoy, viceministra de Educación de la Nación, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, y muchísimas otras actividades vinculadas sobre todo a la docencia, y editora de varias revistas de educación. Estela es la primera ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, también comparte con Adriana el recorrido como militante en el campo sindical y también como militante política. Ella ha sido fundadora y ha estado a cargo del espacio de género de la Central de Trabajadores Argentinos, integra también y lleva adelante centros de estudio en la CTA, también en el Instituto Patria, en la actualidad, además de, por supuesto, su actividad como ministra, y de haber escrito también y compilado muchos trabajos, no solo sobre perspectiva de género, sino sobre el vínculo entre feminismo, política, peronismo y algunos otros cruces que nos da esa transversalidad. Seguramente he omitido varias cuestiones importantes, pero las retomaremos en la conversación. La idea es un poco, algunas preguntas van a ser para las dos y otras personalizadas, pero ustedes, digamos, las pueden llevar al diálogo como quieran. Hay como toda una tradición que aparece en varios textos de ciertas tensiones que ocurrieron en otros momentos de la historia entre la identidad peronista o definirse como militantes peronistas y los feminismos, o el feminismo que por ahí estaba identificado más con algunas corrientes más liberales o más de izquierda, ¿no? Ha costado por ahí esa asunción de ser peronista y de ser feminista, pero a la vez en todos los textos y en todos los relatos en general, la narrativa sobre el género, aparece a veces un momento donde cada una dice, bueno, sí, soy feminista. ¿Te pasó eso en algún momento, Adriana? ¿Vos identificás algún momento donde te asumiste como feminista? Y después me gustaría que también la misma pregunta la responda Estela. Sí, sí, eso fue en México, o sea, yo realmente me vinculé, eh, digamos, ideológicamente me hice un vínculo, ¿no? No es que antes no tuviera en cuenta la problemática feminista, pero en realidad me armé un vínculo con el feminismo en México, porque en la militancia en los años 70 en la Argentina no había un vínculo con el feminismo, realmente no había. Más aún, estaría como para hacer un estudio sobre el lugar que ocupábamos las mujeres en los espacios políticos en aquella época, ¿no? Eh, digamos, acordémonos que Virginia Sanguinetti o Nilda Garré como diputadas eran, digamos, fueron muy pioneras, ¿no? Es decir, no había detrás un movimiento feminista. En cambio, en México había un movimiento feminista, ahí sí terminé de entender profundamente el tema, y estoy hablando del año 75, 76, 77, ¿no? Y cuando, digamos, cuando volví a la Argentina en el año 1984, bueno, ahí ya, digamos, me vinculé o sea, empecé firmando cuanto cuanta petición, manifiesto, etcétera hubiera, y después, con digamos, los 3 periodos en que fui diputada, siempre trabajé, digamos, en el marco de apoyar toda iniciativa feminista, etcétera, bueno, etcétera, a partir de eso, ¿no? Bueno, vos sabés ¿Vos, que Estela? yo digo siempre que fui una niñita intuitiva feminista,
porque daba peleas por los privilegios que tenía mi hermano varón mayor y decía, esto está mal, acá hay un reparto que está mal. Yo empiezo, mi colegio secundario empieza en el 76, así que qué periodo, tenía 13 años en aquel momento. Y empiezo a militar sobre el fin de la dictadura, con la apertura democrática, en espacios políticos, en organizaciones sociales también, y enseguida en el sindicalismo. Y allí, digamos, fui haciendo una llegada cuando me invitan a participar de un taller que hablaba del ABC del feminismo, muy principios de los 90, en los 90, 91, y enseguida dije, sí, esto me interesa, sentí que era algo absolutamente fin, me invitaba a pensar una problemática que yo había vivido en lo personal, pero que la veía en el ámbito de la política, de los sindicales en los que participaba. Y sentí inmediatamente que interpelaba la política, que me interpelaba desde el lugar en donde yo militaba, y digo que yo hice a partir de ese momento un viaje de ida en ese recorrido, porque milité siempre en espacios mixtos, no milité en organizaciones exclusivamente de mujeres, pero en todos los espacios que participé siempre llevé adelante la organización de las mujeres, la participación, la agenda feminista fue una agenda que me acompañó desde ese momento. Bueno, y como verán, me sigue acompañando. Bueno, ahora voy a ir más a la carnadura, como si estuviéramos hablando de un guiso, ¿no? Al hueso. Adriana, como legisladora, en los dos gobiernos de Cristina, creo ubicarlo ahí, sí, te tocó participar de algunos de los debates más democratizadores con respecto a la temática de género, como fueron cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que estuviste muy metida tanto en la comisión como en el diálogo con las organizaciones, que copaban el despacho, bueno, que todo era un festival de colores en ese momento. Y también a lo largo de tu producción como escritora, yo ubico dos textos donde aparece esta problemática. Uno es en el inspector Ratier y los maestros de Tierra Adentro, que aparece un personaje de ficción un poco que encarna la problemática de ser un maestro homosexual en una Argentina muy conservadora, y en el otro, en Rosarito, un policial pedagógico, donde también aparece la cuestión que les acabo de preguntar a ambas, de la cuestión de ser una militante en ámbitos de militancia ya partidaria muy machistas, ¿no? Entonces, pensando en esta contextualización, ¿vos notás algunos cambios respecto de los tiempos de Rosarito Vera Peñalosa, de Ratier, de la votación de estas leyes y la actualidad? Sí, claro. O sea, a ver, en mi tradición profesional, político-profesional, digamos, las mujeres obviamente fueron, digamos, hicieron punta en las luchas feministas. O sea, las mujeres maestras, sindicalistas, militantes políticas, ¿sí? Estuvieron muchas de ellas muy solitarias desde fines del siglo XIX en adelante, ¿sí? Es decir, realmente cada una de las, no sé, Rosario Vera Peñalosa, Sara Eccleston, digamos, todas las grandes pedagogas, educadoras, ¿sí? A la vez eran militantes sindicales y feministas, ¿sí? En general vinculadas al socialismo, algunas vinculadas al anarquismo, pero en general vinculadas al socialismo. O, como en el caso de Olga Cosentini, a, digamos, un liberalismo democrático avanzado, ¿no? Bueno, después, a partir del peronismo, es decir, obviamente la figura de Evita cubre al conjunto, ¿no? Es decir, pero, porque es una voz que sale de otro lado, es una voz, digamos, es la voz de la mujer desde el corazón del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, creo que hay una diferencia importante, hay diferencias muy importantes, es decir, respecto a lo que es actualmente el movimiento feminista, ¿no? Que es un movimiento masivo, o sea, no
no de sectores de vanguardia, sino que es un movimiento masivo. Yo creo que había un crecimiento maravilloso, una acumulación de experiencia, un aprendizaje. Y bueno, y el lugar a donde hemos llegado hoy es imposible de retroceder, ¿no? En esa misma línea le quería preguntar a Estela, vos fuiste compiladora, además de autora, de un libro que marcó una cierta parteaguas, que fue el libro de Feminismo y Peronismo, que parece, no es tan lejano en el tiempo, pero sí en todas las cosas que pasaron desde que salió, y allí vos también haces algunos señalamientos, también bastante en sintonía con lo que está planteando Adriana, como de las tensiones quizá históricas entre el mundo de la política partidaria y del feminismo y del peronismo, pero también decís, bueno, hay algunos hitos propios del peronismo con relación a la ampliación de derechos y a los derechos de las mujeres y diversidades. ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, vos sabés que eso trae, nosotros empezamos con la inquietud de dar ese debate, porque entendíamos, bueno, transcurriendo ya el segundo mandato de Cristina, la presidenta, primer presidenta mujer electa y reelecta, todo lo que convoca y provocaba en esos momentos que dábamos el debate, la movilización de las pibas, la participación, la militancia, la ampliación de derechos. Y seguía apareciendo como una cierta culpa, ¿no? Decir, no, peronismo, feminismo, entonces aparecía el feminismo de la Argentina siempre ligado a las tradiciones más socialistas, radicales, se las reconocía, ¿no? Incluso a las radicales, pero no al peronismo. Y a mí me impactó mucho, porque yo ya tenía muchos años de militante feminista, un día que le escuché una charla del Ministerio de Trabajo a María del Carmen Feijó, ella ahí recupera, no solo el tema del voto en el 47 por Evita, sino que recupera que en ese momento hubo una anticipación en esa fuerza anticipadora, política y teórica incluso de Evita en algunos aspectos, que fue la de incorporar la elección de las mujeres. La primera vez que se votó, además se eligió el cupo. El antecedente del cupo casi en el mundo no existía. En el año 51, cuando se vota, se eligieron 26 legisladoras nacionales, más de 100 legisladoras provinciales, legisladoras locales. Y estaba borrada en la historia del feminismo de la Argentina, por ejemplo, esta cuestión. No se la ligaba, ¿no? Aparecía en el 91, a partir de los acuerdos que sale la ley de cupo. De hecho, Argentina fue el primer país del mundo que la tuvo. Pero tenía como antecedente esto. Entonces ahí nosotros dijimos, esto tenemos que debatirlo, tenemos que ponerlo en cuestión. No se puede seguir diciendo que hay un oxímoron entre feminismo y peronismo, sino que hay un hilo conductor muy fuerte en algo que para mí se asocia también en esto, y en esta raigambre muy popular de nuestro feminismo, que vos señalabas, Adriana, cuando decís de las educadoras, de aquellas primeras educadoras, esta fuerza de la feminidad en la educación, en las que la practican, en las pensadoras de la educación, y en una muy fuerte politicidad en femenino de la Argentina, que además dio las dos líderes, digo, la más importante del siglo XX, Evita. Y ahora Cristina, desde ese momento y ahora sigue siendo, vos decís, bueno, ahí hay un enlace entre feminismo y peronismo, por supuesto con tensiones, pero ineludible de poner en debate. ¿No? Sí, es muy interesante lo que planteas, muy interesante, porque sin Cristina, probablemente ese engarce no se hubiera terminado de dar. Yo creo que precisamente, digamos, Cristina lo que permite es poner en relieve toda esa historia que es anterior a Evita, que trasciende a Evita, ¿sí? Y que se siguió desarrollando, digamos, en la presencia de las mujeres en el peronismo, ¿no? Y digamos, la lucha de las mujeres sorda, la lucha sorda, difícil, por ocupar lugares dirigentes en el peronismo, cosa que continúa ahora. Pero me parece que precisamente quien rompe esa situación, quien supera esa situación, es Cristina. Es el que, digamos, que es a la vez
una luchadora, una política, una estadista, ¿no? Es decir, y que además vamos a reivindicarlo a Néstor, que como recién lo mencionaba Cintia, el momento, quiero recordarlo, el momento de la votación de la ley de casamiento igualitario, en donde estuvo presente Néstor. Yo estaba sentada justo atrás, en la banca justo atrás de Néstor, y fue muy emocionante, ¿no? Entonces, ahí era la presencia de Néstor y la presencia de Cristina, por supuesto. Y vos sabés que una cosa más le agrego a eso que decís. Además, fíjate, porque también se construía como este mito de que las peronistas no podían ser feministas, porque aparecía esta pelea. Con Araceli Berllotta lo charlamos mucho en los seminarios que hizo de peronismo y feminismo el Instituto Patria, que mira, además fue un boom, porque fue un seminario que se convocó en la época del macrismo, cuando ya nace el Instituto Patria, miles de inscriptas, se hicieron varias ediciones, se llevó el seminario al país. Y ahí que veíamos que se había magnificado, Araceli siempre dice, la pelea de Evita con las feministas se había magnificado, en realidad parece solo alguna referencia en la razón de mi vida bastante simpática y graciosa, y después no mucho más. Las peleas de Evita eran más fuertes con la oligarquía, con las mujeres de la caridad, que esas peleas. Y Cristina también decía, yo no soy feminista, soy femenina. Sin embargo, Cristina tomaba decisiones de gestión y de política, como Evita, profundamente feministas, porque transformaban la realidad concreta de las mujeres de su tiempo y las convocaban, además, a ser parte de esa transformación. Y vos fíjate que ella, en este último periodo, lo señala por dos cuestiones. Porque se ha transformado en un movimiento masivo, pero además por la hija, en estos diálogos intergeneracionales. Hay un video muy lindo de Cristina en Europa, invitada ya luego de ser como expresidenta, y ella dice, mi hija me ayudó a desmalezarme porque yo decía cosas, y ella empieza a hablar más del patriarcado, y es muy interesante ese proceso, ¿no?, que se produce en este tiempo, además. Sí, sí, sí. El papel de Florencia tiene que haber sido muy, muy importante, ¿no? Y además, la ductibilidad de Cristina, ¿sí?, al escucharla y al cambiar muchas posturas en función de lo que le planteaba Florencia, ¿no? Yo creo que es un mérito de ambas que en realidad ha sido un enorme beneficio para la sociedad, no solo para las mujeres, para la sociedad, ¿no? Qué lindo eso, porque parece que lo hubiéramos ensayado. Me llevan a la cuestión de la transmisión intergeneracional, en este caso entre madre e hija, pero bueno, quiero pasar un poco al tema educativo, ¿no? En el sentido amplio. Y bueno, no hace falta recordarlo, pero digo, las dos comparten la idea de la educación como una práctica política emancipadora. En ese sentido hubo un conjunto de reformas que empezaron durante el gobierno de Néstor, ya que lo estamos recordando, y algunas continuaron durante los gobiernos de Cristina en materia educativa, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, de las cuales ambas tuvieron, bueno, Adriana en el caso de la provincia de Buenos Aires, bastante protagonismo, pero en esas reformas también se incorporaron algunas cuestiones sobre las cuales me gustaría, a cada una le voy a preguntar por una cuestión específica, pero donde por ejemplo se incorporó la ESI, la educación sexual integral, como muchas otras cuestiones, quizá no tan específicas de una ley, pero sí dentro de las leyes de la Ley de Educación Nacional o de la Ley de Educación Provincial, etc. Vos siempre decís, Adriana, o has dicho muchas veces que las leyes marcan horizontes, ¿no? Horizontes políticos hacia donde queremos ir. ¿Y vos pensás que ese conjunto de leyes tuvo algún impacto, está teniendo, tendrá en alguna modificación o transformación significativa en cuanto a la perspectiva de género adentro del sistema educativo?
Creo que no alcanzan, creo que no alcanzan. Porque me parece que el sistema educativo necesita una transformación profunda, y que en primer lugar esa transformación profunda pasa por la transformación del rol de les docentes. Creo que pasa en primer lugar por ahí, que es algo que los docentes mismos, las docentes, les docentes, sienten. A veces todavía no lo terminan de verbalizar, sí lo verbalizan sus organizaciones, pero digamos, la demanda de la propia educación ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no haya un cambio en la formación docente, tanto en la formación docente inicial como en la formación docente continua, que se retome lo que se había estado haciendo durante el kirchnerismo, no se va, digamos, la educación sexual integral o, digamos, las demás leyes van a estar presentes, pero a lo mejor como una materia más. Lo mismo pasa con la cuestión ambiental, ¿no? O sea, aparece como un contenido más o como una materia más, cuando en realidad tienen que ser transversales, tienen que ser, digamos, impregnar la concepción educativa, independientemente de que además hay que enseñar, que además sí, además la educación sexual integral también requiere un momento de enseñanza de algunas cuestiones específicas, pero no es solamente eso, ¿no? Entonces yo no creo creo que si no se acompaña con una política, en el caso de la educación sexual integral, una política conjunta y fuerte entre los ministerios de las mujeres, digo, el nacional, los provinciales, ministerios de las mujeres, y las ministerias de educación, ¿sí? Porque hay muchas ministras mujeres en el país, de educación también, no va a terminar de cumplir el rol que tiene que cumplir la ley, ¿no? Bueno, ahí le pasamos el guante a Estela, Sí. justamente te quería preguntar por dos cuestiones que tienen que ver con la formación y la educación, así en este sentido amplio, una de competencia específica de la ministeria y otra que no es de competencia específica, pero que yo sé que a vos te interesa mucho y que venís trabajando desde el año pasado en diálogos con comunidades educativas, sobre todo con adolescentes, la cuestión de la educación sexual integral y el impacto que esto tiene o las demandas que tienen, pero también vos tenés como la responsabilidad como órgano de implementación de la formación en perspectiva de género y prevención de la violencia por razones de género en el marco de la ley Micaela, hacia el conjunto no solo de los organismos del Estado provincial, para terminar impactando en todas las trabajadoras y trabajadores, sino también de casi la totalidad de los municipios, que 134 de los 135 de la provincia de Buenos Aires adhirieron a la ley Micaela bonaerense. ¿Cómo la ves vos esta cuestión? También vinculado con lo que nos dice Adriana. Mira, yo voy a decir primero una cuestión para devolverle sobre el final una pregunta, por lo menos quiero una reflexión de Adriana que me gustaría escuchar en este sentido, que va, porque Adriana arrancó diciendo hace falta una profunda reforma del sistema educativo, de la escuela como ámbito normativo. Todavía nosotros, entonces esto me hace recordar mucho siempre una caracterización que hacía un dirigente sindical de la educación, que me parece que era bastante gráfico de las contradicciones con las que se viven en la escuela, porque él decía, estamos con una escuela del siglo XIX todavía, porque su normatividad sigue siendo esa como matriz, con docentes del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Y esto me parece que es muy gráfico, de muchas contradicciones. Y cuando pensamos la ESI, que es claramente no solo un contenido, sino un planteo de visión institucional, porque apunta a que revisemos los currículos ocultos, a que veamos que expectativas de género que coloca la educación no es nada más que en determinados temas, sino que atraviesan los contenidos, la organización institucional,
institucional, las expectativas explícitas, implícitas, bueno, hasta los recreos. Sabemos que hasta los recreos, discute esto, todavía nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, en algunas localidades, a donde les siguen exigiendo a las chicas, mujeres en el secundario usar guardapolvo y a los varones no. Algo que, por ejemplo, en el conurbano no existe más porque se rebelaron pibes y pibas y lo enfrentaron a esto. No fue el cambio que vino de abajo para arriba, digamos, no como decisión institucional. Entonces, ahí me parece que en ese sentido hace falta una profunda reforma pedagógica, ¿no? de modelo que creo que se perdió por ahí en algunos sentidos son alguna oportunidad en aquel Congreso Pedagógico, no me acuerdo bien cómo se llamaba, los que se hizo en la época de Alfonsín, que fue muy, ¿no? Muy ambicioso de poner a la comunidad entera a discutir después de una dictadura. Bueno, las visiones conservadoras, corporativas, obturaron mucho de ese riquísimo debate que se podía haber hecho, y no sé si hacia futuro, porque digo, género, los temas ambientales, los temas étnicos, originarios de nuestra, bueno, todo lo que necesitamos que hacer. Me parece que en perspectiva sería ideal pensar esto. Y yo digo, en ley Micaela, vos fíjate que cuando se hizo la reforma de la ley educativa en la época de Néstor Kirchner, la ley de financiamiento y la ley de educación, se obturó mucho por el lobby que hubo confesional para que no se incluya perspectiva de género. ¿Se acuerdan que esto no podía ponerse? Era una palabra que estaba prohibida que figure en la ley. Después se conquistó la ley Micaela cuando ya el movimiento feminista tomó otra fuerza, y como siempre después del dolor, ¿no? Pero un dolor que se busca en una reparación de construcción del nunca más, como hizo la familia, la militancia de Micaela García. Y conseguimos esta ley. La verdad que creo que es una ley que aporta enormemente, que es muy desafiante, porque te coloca como obligación al Estado en todos sus poderes, en sus jurisdicciones, a formarse con ley Micaela, pero me parece que a diferencia de aquellos tiempos, hoy tenemos orejas más abiertas, ventanas y puertas de instituciones más abiertas. Hay otro momento cultural, creo yo, para este debate, y me parece que en eso es muy interesante para quienes estamos en la gestión, las oportunidades que nos genera. Y en eso vuelvo a decir que me gustaría una reflexión tuya en este sentido, porque en el sentido del cambio educativo más general, que por ahí siento que seguimos necesitando que se produzca, porque para pibes y pibas, la ESI es mucho más sencilla, más clara, sin mucha historia que para los docentes, las docentes. Sí. Mira, primero, algo que recordé recién, ¿no? O sea, en el año 99 presentamos con una diputada de Neuquén un proyecto que fue el primer proyecto que hubo en ese sentido, de que que fue ley, prohibiendo que se estigmatizara o se expulsara a las alumnas embarazadas, a raíz de un acontecimiento que ustedes deben recordar, que fue que se expulsó de una escuela privada católica a una chica embarazada, y los padres, la mamá y el papá, pero como protagonismo del papá, salieron a defenderla y a denunciar a la escuela. Y a raíz de eso, bueno, yo me acuerdo que no fue fácil conseguir que se aprobara esa ley. Entonces, lo que pensaba recién es que hay un acelere muy importante, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo posibilitó un acelere muy importante, y el propio movimiento feminista, ¿no es cierto? O sea, es decir, la consistencia que fue tomando en este tiempo el movimiento feminista. Pero estoy hablando de hace cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años? Hace 20 años, ¿no? Es decir, lo que ha cambiado el clima social al respecto en estos 20 años, digamos, es de la magnitud de una revolución social, ¿no? Es decir, lo cual no quiere decir que no tengamos muchísimo que luchar, etc. Ahora, yo quiero tomar algo que mencionabas al principio, recién, que es el sistema educativo pensando en el siglo XIX, ¿sí?
yo diría, con docentes formados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Y ahora post pandemia, o en el medio de la pandemia, y ahora con pandemia, ¿no? Es un resultado explosivo en el sentido de la conformación del hecho educativo, del acto educativo, del vínculo pedagógico, ¿no? Hay políticas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y esto lo he dicho en muchísimos lugares, ¿sí? Que rompen, la inercia que existe en el sistema educativo en su conjunto, ¿sí? Hay políticas que rompen la inercia. Hay una, por ejemplo, me olvidé ahora cómo se llama el programa de la provincia. ATR. Exactamente, que fue maravilloso, ¿no? Y que hubo, digamos, una rápida reacción respecto a llegar a los chicos que quedaban afuera o medio conectados o empezando a desconectarse de la escuela, ¿no? Y además uno ve diversas experiencias de los propios docentes en la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplo es Santa Cruz, que yo lo estoy siguiendo particularmente de cerca, en donde también, o sea, se avanza en cosas como que no existe más la sobriedad, no hay más sobriedad, no hay más chicos estigmatizados por la sobriedad, sino que vamos a ir avanzando para poder trabajar en forma de proyectos, ¿sí? Es decir, avanzando 10 pasos respecto a, ¿sí?, esa inercia que sigue existiendo en el sistema educativo. Pero esto es porque la educación en general, los sistemas educativos modernos son renuentes a transformarse, son conservadores. ¿Y dónde? Bueno, los docentes, formados por los institutos, donde se hacen esfuerzos, los institutos de formación docente hacen esfuerzos, es decir, porque por transmitirles, bueno, Paulo Freire es un personaje habitual, ¿no? Y la escuela activa debería ser mucho más, pero también está en el lenguaje, en el discurso, pero necesitamos algunas políticas nacionales y provinciales, y me refiero a todas las provincias, con diferencias en cada provincia, muy de fondo. Quiero compartir una experiencia que hubo en esto que vos decís del ATR, que fue tan importante, y ver enseguida que había que producir materiales impresos que lleguen a la casa porque había problemas de conectividad, si no se conectaban, ir a buscarlos, que tuvimos una experiencia de hace 2 semanas, muy reciente, en Quilmes, de una docente que es parte de los equipos pedagógicos, que fueron a buscar a los chicos que no se conectaban hacía 2 días, y llegan a la casa y logran detener un intento de femicidio. Estaba en ese momento, había una situación de violencia de género extrema en el hogar, razón por la que ese niño no se conectaba, y salva a esa mujer que estaba siendo agredida al punto de poner en riesgo su vida. Fíjate, cuando vos tenés una mirada de la relación de escuela a familia, claro, y de este vínculo pedagógico, incluso en pandemia, que cómo además la interrelacionás con otras problemáticas sociales. Es impactante ese caso. Claro, por eso hay que pensar en una escuela de puertas abiertas, como decía Olga Cosentini, ¿no? Es decir, una escuela con un vínculo muy distinto con la comunidad, porque efectivamente esa escuela pensada desde el siglo XIX era una escuela cerrada sobre sí misma. Uno ve los edificios de las escuelas, excepto, hoy estoy un poco insistente con todo lo que se hizo en el kirchnerismo, pero bueno, es así, las escuelas como 1600 se construyeron, las que se construyeron en la provincia de Buenos Aires fueron escuelas con ventanas, fueron escuelas, mírenlas, mucho más abiertas. Y entre esas, ¿sí?, se construyeron creo que 5 escuelas ambientalistas, 4 o 5 que están todavía. Entonces, digamos, la escuela tradicional, ¿sí?, la escuela moderna, es una escuela pensada para aislar de la comunidad, no pensada para abrirse a la comunidad. Es una escuela pensada con una mentalidad meritocrática.
Es decir, los meritócratas no empezaron con Macri, ni con el neoliberalismo, es decir, ni siquiera con Acuña. Tienen enormes antecedentes, ¿sí? Allá por comienzos del siglo XX, cuando medían la cabeza de los chicos, la distancia entre la casa de los chicos y los prostíbulos o las fábricas, ¿sí? Y así hacían un ranking bastante parecido al que hoy hace el programa PISA. No ha cambiado tanto la cosa. Mucho sí, pero nos falta mucha tarea. Claro, entonces, yo creo que volviendo a la fuerza del feminismo, yo creo que esa fuerza es una fuerza contenida en el sistema educativo. No nos olvidemos que la mayor parte de las docentes son mujeres, ¿sí? Es decir, esto no debería ser así, algún día va a cambiar. Va a cambiar, porque entonces vamos a dejar de ser colocadas en el lugar de madres, maestras, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a adquirir un rol más profesional, ¿sí? Como trabajadores y profesionales. Vos sabés que ahí hay una fuerza de las jóvenes que crecen en este clima, esas jovencitas que hasta tuvieron entre el 2007, que asumió Cristina presidenta, y nacieron en el 2007, 8 años de su vida pensaban, como dice un chiste, que solo las mujeres podían ser presidentas. Decía, va a haber elección, ¿y cómo los candidatos son varones? ¿Cómo? No son las mujeres presidentas. Nosotras nos criamos como niñitas donde no podíamos las mujeres ser presidentas. Eso produce además transformaciones simbólicas muy fuertes, además del contexto de ampliación de derechos. Y yo encontraba ahora, no sé, yo el año pasado, cuando empezamos con todo este tema de lo remoto y la virtualidad, todos los sábados nos dedicamos a hacer vivos de Instagram con chicas de secundaria, desde 13, 14, 15 años, muy jovencitas. Desde todas las localidades de la provincia, bien conurbanas, muy de grandes ciudades y de pequeñas localidades. Y un dato, y además en nuestro recorrido por toda la provincia, un dato que te lo reconocen los dirigentes varones también, que todavía siguen siendo los que tienen más poder de las mujeres, que la novedad que llegó hasta las localidades más pequeñas de esta provincia, y lo podemos extender al país seguro, es el feminismo. Porque ahí hay colectivas feministas, hay pibas que se identifican como tales, pibas que en todos los casos me reclamaban la ESI, ellas sacaban, porque era charla abierta. ¿Quién sacaba el tema de la ESI? Se lamentaban por qué solo le habían dado en la cátedra de salud ese tema, por qué le habían dado un enfoque biologista, además cuestionaban. Y digo yo además, qué potencia que tienen esas chicas para ser activas y ellas convocarlas a ser parte de la construcción de la ESI en la propia escuela. Claro, claro. Lo que pasa es que además en las pequeñas poblaciones tocar el tema en general del rol de la mujer es, digamos, es dar vuelta a todo, ¿no es cierto? Me estaba acordando de Puig, estaba acordando de Boquitas Pintadas. O sea, realmente es tocar el punto más profundo seguramente y el punto, digamos, de mayor fuerza de la represión, ¿no? Es decir, atacar el machismo, además, porque es el feminismo por un lado y por otro lado atacar el machismo da vuelta a la sociedad. Creo que podríamos seguir 1 hora más, pero yo sé que ambas tienen una agenda cargada, así que voy a hacer la anteúltima, porque no me voy a privar de hacerles las últimas 2. Una es, quizá para empezar a dar vuelta a, no sé si la sociedad, pero una parte. Las dos son mujeres trabajadoras, mujeres militantes, mujeres activistas en la política, en el feminismo, en el sindicalismo, y a la vez ambas han armado proyectos de familia, proyectos de pareja, ahora también con las condiciones de pandemia, hacerse cargo por ahí de muchas o más actividades domésticas que quizá antes estaban, por eso lo venimos conversando. Entonces,
así, sincericidio, ¿no? ¿Qué cosas las hacen felices o les gustan o disfrutan de la vida política con todas esas otras, ¿no? que la acompañan, y qué cosas no les gustan de la actividad política, hablando de machismo, hablando de todo esto? ¿Eso yo? Yo sufro con la política, sufro, realmente sufro. Y me gusta la gestión. La gestión me gusta a ver, me gusta cuando es posible, cuando está dentro de un proyecto, la gestión por la gestión no. O sea, el cargo, no, no, me aburre muchísimo. Cuando es un proyecto sí me gusta mucho, ¿no? Eh, la política me pone muy, muy nerviosa por haber sentido toda la vida de maneras medias, ya que es sincericidio lo voy a decir. Y si yo me di cuenta muy tarde, esto va de nuevo a la primer pregunta que hiciste, Cintia, yo me di cuenta muy tarde de que a mí como mujer me discriminaban, porque la forma de discriminarme a mí siempre fue nombrar a mi papá. Por ejemplo, yo di una conferencia y pasé el currículum de mi papá, lo cual me da mucho gusto porque yo quería mucho a mi papá, quiero mucho a mi papá y tengo un gran recuerdo de mi papá. Pero me costó mucho llegar a darme cuenta que esa era la forma de discriminarme. Pero ¿saben cuánto? Hace pocos años que me di cuenta. Entonces, y me empecé a dar cuenta también de que la verdad, que se sufre mucho en la política, se sufre. Eh, en términos de sincericidio, para mí el placer es enorme es escribir, ese es un placer enorme. Ese es el lugar del placer. Vos sabés que en realidad yo disfruto lo que hago, siendo consciente de las dificultades que tiene. Yo hace muchos años que no milito en una organización política, tengo una identidad política clarísima, pero que no milito orgánicamente en agrupación o partido político. Sí en el sindicalismo y sí en la práctica feminista. Entonces siempre he logrado pensar además, y decíamos peronismo y feminismo, imagínate, sindicalismo y feminismo, que ya también estamos construyendo su genealogía. Pero siempre tuve como la capacidad de crearme como mis nichos de comodidad, de placer, del lugar de la creatividad. Entonces como responsable de la política de género en la central de trabajadoras, digamos, siempre yo les he dicho a las compañeras, y algunas compañeras la recuerdan cuando empezamos a conformar el ministerio, que yo las llamaba y las entrevistaba para que vengan a trabajar, yo les decía, quiero que yo sé que tengan expertise, conocimiento del tema, pero dos requisitos, que sean buena gente y que la pasemos bien. Yo creo que una tiene que pasarla bien en lo que hace. Y eso a mí siempre traté de buscar mis lugares de confort en el sentido de poder construir, poder transformar el lugar y políticamente incidir, no un lugar de me siento en un lugar cómodo, al revés, siempre di peleas de fondo, pero sí con las compañeras yo además siempre se las decía, miren compañeras, nosotras disfrutemos mucho nuestras juntas, fortalezcámonos, porque salimos de acá, abrimos la puertita y tenemos que ir a pelear como leonas, cada pedacito del que conseguimos en el lugar en el que estamos. Entonces, como ese lugar con las compañeras, por eso a mí no me gusta cuando dicen que nosotras somos competitivas es la política, competitiva es la vida. Y yo siempre al revés tuve muchas solidaridades, mucha compañía, ¿viste? De estas de las que nos acompañamos, hasta a veces casi sin conocernos. Así que yo siento eso, ¿no? Como espacio, pero es cierto que son muy áridos los espacios de la participación política, sindical. Son difíciles para nosotras siempre construirse la voz propia, el cuarto propio, como escribió Virginia Woolf, todavía es una lucha el cuarto propio. Bueno, este es el espacio de pasarla bien de la semana, me parece, y para terminar de pasarla bien, yo quiero cerrar con la pregunta que a mí más me gusta hacerles, todas las demás también,
Pero bueno, me la dejó picando Adriana por usar una metáfora futbolera, aunque ella sea de Independiente. No sé, Estela, vos de qué cuadro sos, yo soy tripera. Yo de tripera. Vamos. Entonces estamos bien, estamos en paz las tres. Eh, Sé que a las dos les gusta mucho la literatura, como lectoras estoy hablando ahora, ya no tanto de la escritura como lectoras. Entonces quería preguntarles, si tienen tiempo para leer últimamente, qué es lo último que andan leyendo, qué géneros, y qué lugar ocupa, si es que ocupa alguno, el arte en su vida, en sentido amplio, la literatura también, pero digo, el teatro, el cine, la danza, las series, la pintura. eh, También a veces aprendemos de lesijes, ¿no? Como Florencia y Cristina. ¿Qué andan leyendo? Y por placer me refiero, no lecturas de trabajo. Eh, Bueno, si querés ahora en esta empiezo yo. Mira, mucho tiempo para lectura que no sea de trabajo no me está quedando. Y además con mucho Zoom, más, ¿viste? Porque te queda la lista. Pero sí me tomé algún fin de semana así de mucho, a partir de mucho agotamiento y dije, tengo que leer. Me gusta mucho la ficción, me gusta mucho la novela, y estamos ahí queriendo reconocer además también como una figura bonaerense, así que lo ligué un poquito al trabajo también, y leí Las primas de Aurora Venturini. Novela maravillosa que me la leí entre el sábado y el domingo a la mañana. Maravillosa novela. Y me gusta el arte y particular, lo que más me gusta es la literatura y el cine. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho también la literatura, mucho. En este momento lo que estoy leyendo es la biografía de John Lennon, una biografía de 1000 páginas maravillosa, con la cual estoy metida en el mundo de los 60, comienzos de los 70, pero es, a ver, es un caramelo, o sea, al punto de que dejo de ver la serie, me encantan las series, entonces dejo de ver la serie de turno a la noche, así que es el único momento que tengo, muerta de cansancio, como llego a las 9 de la noche, como y me pongo a leer. Y leo a lo mejor hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Así. Estoy encantada y estoy pensando a ver qué vas a ver. Vos, Cintia, que sos como la biblioteca de Alejandría. Cintia es mucho mejor que Wikipedia, mucho, es como la biblioteca de Alejandría. Entonces por ahí se te ocurre, ¿qué más puedo leer? Quiero seguir leyendo The Beatles, es maravilloso. Entonces, eso es raro, porque yo en general lo que hago es leer novelas policiales, una tras de la otra, tras de la otra, tras de la otra. Bueno, pero este año, el año pasado, el año pandémico, eh, leí otras cosas. Leí por ejemplo, tengo una enciclopedia así de española, de historia universal, me leí los 3 tomos, ¿no? Es decir, empecé a leer historia universal. Después me pasaron una historia, me leí una historia de la ciencia. No sé cómo, pero me enganché, cosa que en general no me pasa en el momento de la lectura, así, digamos, libre, tranquila, ¿no? Así que bueno, ahora estoy con John Lennon, estoy muy enojada con John Lennon. Le voy a Paul McCartney. y además es lindo también, Paul, ¿no? Es lindo, es lindo. El lindo es bueno. John Lennon es malísimo, malo. Bueno, pero esa ruptura de los 70, ¿no? Esa ruptura de los 60, me hizo pensar mucho en la distancia que ahora vemos con los jóvenes, ¿sí? Es decir, que en realidad esa ruptura que nosotros vemos, ese gap intergeneracional, en realidad es el gap que se produce en los 60. ¿No? Ahí pensaba que las dos tuvieron un paso por el estudio de la literatura, de la carrera de letras, Estela, y vos de algo que es menos sabido, ahora me mata Adriana si lo digo capaz, pero que estudiaste pintura en la Facultad de Artes de La Plata, y que es un dato poco sabido en general, pero digo, las dos tuvieron, me parece, no sé, se me ocurre pensar en voz alta que quizá haya
alguna conexión entre el feminismo y los caminos disruptivos que suele plantear el arte en su más amplio sentido, ¿no? Como una alternativa a otras formas de pensamiento. Vos sabés que para mí, hoy contaba el taller feminista primero que hice, y en letras, cuando yo estudiaba letras, la primera materia que me hizo un acercamiento al feminismo fue literatura latinoamericana, con Susana Zanetti, una gran profesora de literatura. Y Susana Zanetti cada 2 años cambiaba el programa. Y ese año que a mí me toca hacerlo, ella presenta un programa que se llamaba La voz de los otros en América. Y los otros en América, la alteridad, son los negros, los indios y las mujeres. Y nos dio una literatura maravillosa que para mí empecé un recorrido, bueno, ahí la conocí a Elena Poniatowska, fantástica, hasta no verte Jesús mío. Una novela exquisita, maravillosa, que además recoge la oralidad, la cultura de la oralidad y de los pueblos originarios mexicanos, una cosa más. Y para mí, por ejemplo, fue ahí, ese campo, pero una materia, en toda mi carrera tuve una materia que me acercó al feminismo, desde la otredad. Ahora vos tenés muchos más estudios de género, en los niveles de posgrado, pero incluso también de grado, hay como otro recorrido, pero a partir de ahí a mí siempre me gustó mucho, ahí conocí a Sor Juana Inés de la Cruz, un texto que para mí además fue una herramienta política. Josefina Ludmer tiene un texto que se llama Las tretas del débil, que a mí me ha dado mucha herramienta para la lectura desde dónde construimos las mujeres, porque es cómo las resistentes, cómo vos construís desde las resistencias y desde los sectores oprimidos. Entonces no es que rompes todo, sino que con niveles de aceptación, porque tenés que aceptar el lugar para transformar, lo haces desde estas tretas del débil, donde parezco, por eso se puede llegar a producir la gigantesca transformación social revolucionaria que el feminismo produce. Y un texto para mí que conocí sobre el fin de los 80 en mi literatura latinoamericana, y Ludmer me dio herramientas teóricas para pensar ese proceso que, bueno, muchos años después, y sobre todo a partir del 3 de junio del 2015, con el Ni Una Menos, luego con la María Verde, empieza a producirse además en este gran movimiento masivo. Bueno, a ver, el proceso mío es inverso, porque yo quería ser artista plástica. Es decir, pintaba, modelaba, trabajaba en collage, desde los 9 años en adelante, y quería ser artista plástica. Y entonces quise entrar a la Escuela de Bellas Artes, quise entrar a la Escuela de Bellas Artes, en el secundario. Y mis padres dijeron, no, porque no vas a poder trabajar de nada, porque vas a ser artista. Bueno, es inconcebible en una familia como la mía, que era una familia intelectual, donde, bueno, ya se sabe. No. Y me mandaron a uno de los mejores amigos de mi papá, que era Antonio Berni, a que me dijera, mira, después seguís pintando, pero lo que tenés que hacer es tratar de tener una profesión. Mejor estudiar de maestra y mientras seguís pintando. Entonces, entré al Normal 6 en la ciudad de Buenos Aires. Cuando terminé, seguía pintando. Entonces, cuando terminé el magisterio, quise entrar a arquitectura, primero a un año de arquitectura. En Buenos Aires había 1000 problemas familiares, 1000 problemas. Y entonces me mudé a La Plata y entré a Bellas Artes de La Plata. Y allí estuve un año y después siguió la vida. ¿Seguís pintando? Sabés que no, pero es como un hueco, ¿no? Es decir, si me preguntás de nuevo, ¿puedo empezar de nuevo? Quiero ser artista plástica. Pero no se puede. Bueno, entonces no sé. Bueno, desde esta ministeria te plantean cada cosa. Mirá que Aurora Venturini consiguió el premio y fue una eminencia literaria de los 85.
Nina Berberova, la escritora rusa, publicó por primera vez cerca de los 90, ahí la reconocieron, así que Estamos a tenemos tiempo. que... Estamos a tiempo. La ministra de las Mujeres te arma un programa, porque hace todo lo disruptivo, lo que no se puede ya te lo organiza, así que lo vamos a hacer. Ya tenemos, mira, ellas nos fueron pintadas, ellas nos fueron contadas, y ahí están preparando un grupete de escritoras que son fantásticas, ahora que sí nos leen, así que van a ganar un gran encuentro de escritoras acá en la provincia. Va a ser muy lindo eso. Y para cerrar, ¿hay alguna pregunta que les hubiera gustado que les haga y no les hice? Debe haber muchas, pero... fue muy que se lindo. pueda decir. La verdad que muy linda charla, que podríamos seguir horas. Y nada, esperemos estar súper vacunadas y encontrarnos con un café, ¿no? Sí, sí. Es bueno encontrar. Si no, esto nada más que, ¿sabes qué? Extraño La Plata, extraño la provincia y extraño hasta la Dirección General de Escuelas. Entiendo que tiene una ministra maravillosa, ¿no? Pero, digamos, el sentimiento es ese, qué lugar maravilloso ese. Bueno, Adriana, ni bien salgas, ya tenés las 2 vacunas, venís a visitarnos, tenemos una muy linda casa en el ministerio y te queremos y te admiramos mucho, me encantó charlar con vos. Y también extrañamos la presencia, porque el Zoom nos permite seguir haciéndolo, pero hay algo de lo corporal que se vive cuando uno está en el encuentro presencial, que esto no nos permite tanto. Así que por el abrazo en el próximo encuentro. Bueno, gracias Estela, muchísima suerte, mucha suerte. Es decir, a mí me parece que estás haciendo un ministerio muy, 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 muy bueno. Y no lo digo así nomás, te sigo. Un abrazo. Gracias.